Bienvenidos a la clase de Introducción al Derecho. Nuestro tema del día de hoy se trata de Introducción a la Historia del Derecho. Bueno, primero que nada, pues la historia del derecho viene a ser una disciplina que va a estudiar la evolución de las normas jurídicas, también la evolución de las instituciones y de los sistemas legales a lo largo del tiempo. Recuerden que para entender un presente debemos mirar hacia atrás, conocer la historia, ver el proceso de evolución para saber en dónde estamos parados ahora. Esta historia del derecho no se va a limitar solamente a analizar leyes antiguas, sino que vamos a buscar que se comprenda el contexto social, el contexto político y cultural de las normas en su tiempo. También la finalidad principal va a ser explicar cómo es que llegamos a tener el sistema jurídico actual. Estudiar la historia del derecho pues nos va a permitir entender que las normas jurídicas no son eternas y ni son inmutables. Por el contrario, son productos de procesos sociales que son complejos, son producto de luchas del poder, de ideas filosóficas, de ideas religiosas, de transformaciones tecnológicas y de cambios en las formas de organización política y económica. Esta perspectiva histórica nos va a ayudar a relativizar lo jurídico y a reconocer su carácter contingente. Las normas, ustedes ya saben, evolucionan constantemente, pero hay que buscar el por qué están evolucionando esas normas. ¿Qué contexto había cuando se crearon y qué contexto hay para causar esa evolución? Uno de los beneficios más importantes del estudio histórico del derecho es que nos va a permitir identificar los valores y los principios que han estado presentes a lo largo del tiempo. También aquellos valores y principios que han sido cuestionados y por lo tanto reemplazados. Por ejemplo, pues la noción de justicia ha existido desde la antigüedad, pero su contenido ha variado según la época. Lo que se consideraba justo en Roma, pues no era lo mismo que se consideraba justo en la Edad Media o justo en la actualidad. También es fundamental destacar que el derecho no evoluciona de forma lineal o progresiva. Muchas veces ha habido regresiones, ha habido rupturas o transformaciones bruscas, como por ejemplo lo que ocurría con las revoluciones políticas, los golpes de Estado o las guerras. Estos acontecimientos marcan momentos claves en la historia jurídica, donde se van a redefinir normas, donde se van a redefinir instituciones y se van a recrear los principios fundamentales cuestionados. El derecho es, por tanto, una construcción cultural que refleja los valores dominantes de una sociedad en un momento determinado. Estudiar la historia del derecho les va a permitir comprender cómo el poder se ha ejercido, cómo se han regulado las relaciones sociales y cómo se ha protegido o se ha negado los derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la dignidad de las personas. Para el estudio del derecho, pues esta materia no debe de verse solamente como una acumulación de fechas y leyes antiguas, con el típico concepto que tenemos nosotros de historia que venimos arrastrando en nuestra formación académica. Esta es una herramienta crítica para que entendamos por qué nuestras leyes son como son, por qué ciertas instituciones existen y cómo es que se han formado los conceptos como la ciudadanía, la propiedad, el contrato, el delito o la justicia. Además, la historia del derecho les ofrece enseñanzas para el presente. Conocer los errores del pasado les va a permitir no repetirlos. Estudiar los avances jurídicos les va a ayudar a consolidarlos y comprender los mecanismos de cambio jurídico les va a permitir intervenir de una manera más efectiva en los debates contemporáneos. La historia no es solo memoria, es también orientación. Y finalmente, iniciar este recorrido histórico es adentrarse en una reflexión profunda sobre el ser humano en sociedad. Una disculpa. El derecho, en sus distintas etapas, es testimonio de la civilización, de sus conquistas y de sus contradicciones. Por eso, pues la historia del derecho no va a ser simplemente una rama auxiliar, sino que viene a ser la columna vertebral de la formación que ustedes como estudiantes y próximos juristas van a tener un sentido crítico, consciente y comprometido.
Ay, miren, acá se me olvidó. Me fui toda y aquí estaba ya toda la segunda. Bueno, primero vamos a ver nuestra línea pequeña del tiempo. El estudio del derecho va a comenzar con las primeras civilizaciones organizadas que surgieron hace más de 4.000 años, hoy 4 millones de años como si fuéramos dinosaurios. En ellas pues encontramos los primeros indicios de normas escritas, las instituciones jurídicas rudimentarias y procedimientos para regular la vida en sociedad. Estas civilizaciones antiguas pues sentaron las bases del pensamiento jurídico, aunque su concepto del derecho era profundamente ligado a la religión y al poder absoluto. En Mesopotamia tenemos el Código de Hammurabi en 1750 a.C. ¿Qué nos decía el Código de Hammurabi? Entre varias cosas nos decía el típico ojo por ojo, diente por diente, la ley del tailón. ¿Qué era el Código de Hammurabi? Eran piedras erigidas en diferentes puntos de la ciudad de Mesopotamia para que todo mundo las pudiera ver y pudiera ser consciente de esas leyes. El Código Hammurabi venía a ser uno de los textos jurídicos que fueron más antiguos y hay uno que es el mejor conservado. ¿Qué había en él? Pues leyes civiles, leyes penales, leyes mercantiles, comerciales y pues lo más típico que pueden recordar del Código de Hammurabi es el ojo por ojo y diente por diente. Recuerden eso. Después pasamos a Egipto. La ley estaba subordinada a la religión y al faraón. El faraón era considerado un dios viviente. La justicia de egipcia se estaba basando en el concepto del Maat, que representaba el orden cósmico, la verdad y la justicia. Aunque no existía un código sistemático como en Babilonia, sí había una estructura judicial y normas claras sobre la propiedad, el matrimonio y la herencia. En la India antigua, el derecho estaba profundamente influido por el hinduismo. Los Dharmashastra, perdón, especialmente el Manusmriti, eran textos religiosos que combinaban normas morales, rituales y legales. La noción del Dharma regulaba la conducta de cada individuo según su casta, su edad y su género, las castas súper importantes en la cultura india. El sistema jurídico hindú era jerárquico, teocrático y consuetudinario. Y yo creo que todavía hasta la fecha. En China, la tradición legal se convirtió entre el legalismo, que defendía el uso estricto de las leyes punitivas para controlar a la población, y el confucianismo de Confucio, que promovía la ética y la armonía social por encima de la sanción legal. Aunque en China pues existieron códigos y castigos severos, el énfasis estaba en la moral familiar y la obediencia al orden establecido. Lo común en todas estas civilizaciones viene a ser que el derecho era inseparable de la religión y de una concepción jerárquica del poder. El gobernante legislaba por un mandato divino y la obediencia era una virtud más que una obligación racional. No había distinción entre pecado y delito, ni entre la ley civil y la ley sagrada. Estas primeras formas de derecho también eran eminentemente costumbristas, consuetudinarias. Las normas se estaban basando en la repetición de conductas que eran aceptadas por la comunidad y solo posteriormente fueron codificadas. Este origen consuetudinario pues persiste aún hoy en muchas comunidades indígenas y tradiciones jurídicas no occidentales. Estudiar estas civilizaciones nos va a permitir entender que la historia del derecho no comienza con Grecia o con Roma, sino con una necesidad universal del ser humano de organizar su vida en común, establecer reglas y castigar transgresiones a la ley. Es uno de estos, en estos pueblos antiguos donde pues podemos observar los primeros intentos de institucionalizar la justicia y crear un orden jurídico. El estudio del derecho en el mundo antiguo pues no puede emitir a tres culturas que influyeron decisivamente en la tradición jurídica occidental. El pueblo hebreo, los griegos y los romanos. Cada uno de ellos aportó elementos esenciales que aún hoy están presentes en nuestros sistemas jurídicos, desde la idea, por ejemplo, de la ley divina hasta el razonamiento lógico y la codificación sistemática. El derecho hebreo tiene su fuente principal en el Torá, que contiene las leyes dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí.
Este cuerpo normativo, pues era contenido en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, viene a establecer una legislación que abarca lo civil, lo penal, lo ritual y lo moral. El derecho hebreo fue uno de los primeros en establecer principios de dignidad humana, de respeto al prójimo y justicia como un mandato divino. Aunque profundamente religioso, pues el derecho hebreo introdujo ideas fundamentales como la igualdad ante la ley, al menos dentro de los miembros del pueblo de Israel, la protección de los débiles y la existencia de jueces encargados de interpretar la ley. El sistema judicial hebreo anticipa una forma temprana de jurisprudencia y una ética normativa. Los griegos, por otra parte, aportaron al derecho una visión más racional y filosófica. Aunque sus sistemas legales eran aún muy locales y ligados a cada ciudad, a cada polis, su gran contribución fue el desarrollo del pensamiento jurídico como una rama de la filosofía. Sócrates, Platón, Aristóteles reflexionaron sobre la justicia, la ley natural, la equidad y la organización del Estado. Particularmente importante fue la noción de nomos, que pues es la ley, como un producto humano destinado a ordenar la ciudad conforme a la razón. La ley para los griegos no debía ser solo imposición de la fuerza, sino que debería ser un instrumento de convivencia racional y justa. Este legado, influyó en el pensamiento jurídico romano y cristiano posterior. Y pasamos al derecho romano, que es pues sin duda la base directa de los sistemas jurídicos de tradición continental. Está desarrollado a lo largo de más de 1000 años, desde la monarquía hasta el imperio. El derecho romano elaboró conceptos jurídicos fundamentales como la persona, el contrato, la propiedad, la obligación, la sucesión, el delito y la sanción. La gran obra del derecho romano fue la codificación del Corpus Juris Civilis, bajo el emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo. Este compendio jurídico tuvo una influencia decisiva en Europa y posteriormente en América Latina. Sus categorías técnicas, su claridad conceptual y su lógica interna han sido estudiadas por generaciones de juristas. El derecho romano también introdujo el principio de equidad, la distinción entre derecho público y privado y sus subsecuentes ramas, y la idea de que el derecho debe de ser aplicado de manera racional y de manera sistemática. Además, vino a institucionalizar el papel de los juristas como intérpretes y creadores del derecho a través de la jurisprudencia. Ustedes van a llevar una materia que se llama jurisprudencia. En conjunto, el derecho hebreo aportó la dimensión ética y religiosa, el griego la racionalidad y el pensamiento político, y el romano la técnica jurídica y la estructura institucional. Esta triada viene a constituir la base del derecho occidental moderno y continúa siendo objeto de estudio obligatorio en cualquier formación jurídica seria. Pasamos ahora al derecho en la Edad Media. Durante la Edad Media, el derecho viene a vivir una etapa de fragmentación, de reconfiguración y de consolidación institucional. A diferencia del periodo romano, que era caracterizado por la centralización jurídica, en la Edad Media el derecho se diseminó en múltiples sistemas normativos. Por ejemplo, el derecho canónico, el derecho feudal, las costumbres locales, los fueros y las leyes reales. Esta diversidad dio lugar a una pluralidad jurídica característica del medioevo. El derecho canónico, primero, fue uno de los más influyentes durante este periodo. ¿Y de qué se trataba el derecho canónico? De un conjunto de normas que regulaban la vida interna de la Iglesia católica, así como la conducta moral y espiritual de los fieles. Su fuente principal era el Corpus Juris Canonici. Y su aplicación se extendía no solo a los clérigos, sino también a los laicos en cuestiones matrimoniales, testamentarias y penales. La Iglesia no solo ejercía poder espiritual, sino que también ejercía un poder jurídico. Sus tribunales eclesiásticos tenían competencia en una amplia gama de asuntos y sus decisiones eran vinculantes. Esta hegemonía, se explica en parte porque la Iglesia conservó el conocimiento del latín y los textos jurídicos romanos, lo que lo convirtió en depositaria de la cultura legal de la antigüedad. El derecho feudal, por su parte, viene a ser un sistema de relaciones de dependencia entre el señor feudal y los vasallos. Estas relaciones se basaban en vínculos de fidelidad y reciprocidad,
garantizados por pactos y juramentos. El feudalismo generó normas particulares sobre la tierra, el vasallaje, los privilegios y la justicia señorial. En este contexto, el derecho era personalizado, territorial y profundamente jerárquico. A medida que vamos avanzando en la Edad Media, especialmente a partir del siglo XI, se produjo un fenómeno crucial para el desarrollo jurídico occidental. Viene el renacimiento del derecho romano. En las universidades de Bolonia, París y otras ciudades, los juristas empiezan a descubrir el Corpus Juris Civilis de Justiniano y comienzan a estudiarlo sistemáticamente. Este redescubrimiento da lugar a la escuela de los glosadores, quienes interpretaban los textos romanos y buscaban adaptarlos a las necesidades jurídicas de su tiempo. Posteriormente, los postglosadores o comentadores añadieron elementos nuevos que enriquecieron el pensamiento jurídico europeo. La aparición de las universidades como centros de enseñanza del derecho viene a transformar la formación jurídica. Se crearon facultades de derecho, se estandarizó el conocimiento jurídico y se consolidó la figura del jurista académico como una autoridad legal. Esto marcó el inicio de una tradición que perdura hasta hoy. En resumen, la Edad Media fue un periodo de gran riqueza jurídica. A pesar de la fragmentación, se sentaron las bases para el derecho moderno mediante la institucionalización del estudio jurídico, la consolidación de la Iglesia como poder normativo y el renacimiento del derecho romano como fuente intelectual e institucional. Ahora vamos a ver el derecho en la Edad Moderna. Bueno, la Edad Moderna viene a marcar una profunda transformación del derecho como un resultado del surgimiento del Estado moderno, la centralización del poder y del desarrollo de una nueva concepción racional del orden jurídico. Ay, perdón. A partir del siglo XV, con la caída de Constantinopla, el descubrimiento de América y el Renacimiento, Europa experimenta un giro político, económico y cultural que viene a reconfigurar la estructura jurídica de las sociedades occidentales. Uno de los procesos más significativos de este periodo fue la formación del Estado moderno, que era caracterizado por concentrar el poder en la figura del rey, la unificación del territorio y una centralización legislativa. Este modelo de gobierno, que alcanzó su cúspide en el absolutismo, hizo que el derecho dejara de ser múltiple local, como en la Edad Media, para convertirse en nacional, uniforme y vertical. Con el absolutismo, el monarca se posicionó como la fuente principal del derecho. Su voluntad se convirtió en ley, dando lugar a la máxima el rey es la ley, rex lex. Este cambio no solo desplazó la influencia de la Iglesia en materia jurídica, sino que también eliminó la dispersión normativa anterior. El derecho se transformó en una herramienta de control político al servicio del Estado centralizado. Durante este periodo se fortaleció la práctica de la codificación, es decir, de la recopilación sistemática y ordenada de normas en cuerpos legales accesibles. Aunque pues la gran ola codificadora vendría en el siglo XIX, en la Edad Moderna. Ya se publicaban recopilaciones importantes de leyes como las Siete Partidas en España o las ordenanzas en Francia. Estas obras servirán para unificar y modernizar el derecho vigente. Junto con estos procesos políticos y legislativos, el pensamiento jurídico experimentó un giro racionalista, influenciado por el humanismo y más tarde por el racionalismo cartesiano. Los juristas comenzaron a buscar principios universales del derecho basados en la razón y no solamente en la tradición. Esta búsqueda viene a sentar las bases del derecho natural racionalista, que concebía las normas jurídicas universales derivadas de la razón humana. Autores, por ejemplo, como Hugo Grocio, Samuel Pufendorf y Christian Wolff desarrollaron teorías que justificaban el derecho como una ciencia racional. Este nuevo enfoque inspiró la creación de leyes más claras, lógicas y coherentes con un sistema jurídico integral. En esta etapa también surgieron las primeras nociones modernas de soberanía, de derechos individuales y de contrato social, especialmente con pensadores como Hobbes, Locke y Rousseau. Estos conceptos tendrían un impacto decisivo en las revoluciones posteriores y en el desarrollo del derecho constitucional. Así, la Edad Moderna viene a sentar las bases del derecho contemporáneo, no solo por el surgimiento de los estados racionales y la centralización jurídica,
sino porque se introduce el pensamiento sistemático, racional y secular del derecho. Viene a ser una etapa de transición fundamental entre el derecho tradicional medieval y el derecho codificado y constitucional que vamos a conocer en la edad contemporánea. Bueno, la edad contemporánea viene a comenzar con las grandes revoluciones del siglo XVIII, particularmente pues lo que es la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. Estas transformaciones no solo cambiaron los sistemas políticos, sino que también cambian la concepción del derecho. A partir de entonces se establece el principio de que la ley debe emanar del pueblo soberano y no de un rey absoluto o una autoridad religiosa. Uno de los principales productos de esta etapa es el derecho constitucional, que reconoce la supremacía de la Constitución como norma fundamental del Estado. Este tipo de derecho establece los límites del poder, garantiza los derechos individuales y consagra la división de poderes. Su origen está en las revoluciones liberales que buscaban romper con el absolutismo y construir regímenes jurídicos más justos e igualitarios. El constitucionalismo promovió la idea del Estado de Derecho, es decir, un Estado en el que todas las autoridades están sometidas a la ley y al control constitucional. Esto supuso un cambio radical con respecto al régimen absolutista, donde, si ustedes recuerdan, el soberano era la fuente de la ley. Ahora, pues es la ley la que va a mandar y el gobernante está obligado a obedecerla. Una de las grandes manifestaciones de esta transformación fue la codificación moderna, particularmente en la promulgación del Código Civil Napoleónico de 1804. Este cuerpo legal, producto de la Revolución Francesa, sirvió como modelo para muchos países de Europa y América. Fue un ejemplo del nuevo derecho racional, laico, sistemático y accesible para todos los ciudadanos. El Código de Napoleón establecía principios como la igualdad ante la ley, la libertad contractual, la propiedad privada y la secularización del matrimonio. Su claridad lógica interna y universalidad le permitieron reemplazar el antiguo sistema feudal y consuetudinario. En muchos sentidos, presentó el triunfo del racionalismo jurídico ilustrado. Durante el siglo XIX, el movimiento codificador se viene a extender a otras ramas como el derecho penal, el derecho mercantil, que es en ese entonces llamado comercial, procesal y laboral. Países como Alemania, Italia, España y México adoptan sus propios códigos, lo que permitió una unificación normativa y una mayor seguridad jurídica. El derecho se volvió más accesible, técnico y predecible. En esta etapa también se consolidaron instituciones modernas como el Parlamento, los tribunales constitucionales, el juicio de amparo y el sistema de garantías individuales. Además, se comenzó a hablar de derechos sociales, dando paso a nuevas formas de constitucionalismo en el siglo XX. En síntesis, la edad contemporánea es la época de la positivación del derecho, del nacimiento del Estado moderno democrático y del reconocimiento de los derechos fundamentales. El derecho se profesionaliza, se institucionaliza y se convierte en la herramienta fundamental para la organización de la sociedad moderna. En el siglo XX aparecen los conflictos más devastadores de la historia humana. Hablamos de dos guerras mundiales, de genocidios, de totalitarismos, perdón, y crisis humanitarias. Estos eventos llevaron a una profunda reflexión sobre el papel que tenía el derecho como un instrumento de paz y de justicia. Como respuesta surge un nuevo paradigma jurídico, el derecho internacional de los derechos humanos. Tras la Segunda Guerra Mundial se creó la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, y con ella la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Este documento marca el inicio de una nueva etapa en la historia jurídica. Por primera vez se estaban reconociendo los derechos inherentes a todas las personas, independientemente de su nacionalidad o régimen político. Los derechos humanos se convirtieron en el núcleo normativo del nuevo orden jurídico global. Además, el derecho internacional se expandió enormemente, regulando temas como el comercio, el medio ambiente, la cooperación penal, los conflictos armados y los derechos de los pueblos.
El desarrollo de tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consolidó la idea de una justicia supranacional. La globalización también transformó el derecho. Hoy vivimos en una era donde las decisiones legales de un país pueden tener efectos inmediatos en otros o no. Las empresas transnacionales, los tratados internacionales, los flujos migratorios y la digitalización han diluido las fronteras jurídicas tradicionales. Esto viene a generar una interconexión normativa que no tenía precedentes. Junto con estos cambios, el siglo XXI ha traído nuevos desafíos para el derecho. La revolución tecnológica plantea interrogantes sobre la privacidad, los datos personales, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. ¿Qué derechos tenemos en el espacio digital? ¿Quién es el responsable por las decisiones de una máquina? Son preguntas jurídicas que apenas nos empezamos a explorar y a responder. Otro desafío viene a ser también el derecho ambiental. El cambio climático y la destrucción de ecosistemas vienen a obligar a repensar el derecho desde una perspectiva ecológica. Han surgido figuras como los derechos de la naturaleza, los tribunales climáticos, el principio de desarrollo sostenible, etc. Esto exige una visión jurídica global, preventiva y solidaria. La bioética también ha adquirido relevancia jurídica. El avance de la ciencia médica, la clonación, la eutanasia y la manipulación genética generan conflictos éticos que el derecho debe regular con sensibilidad, prudencia y respeto a la dignidad humana. Por tanto, el derecho del siglo XXI debe ser más flexible, transversal, interconectado y humanista. Su reto no es solo organizar la sociedad, sino proteger a la humanidad, anticipar riesgos y garantizar la vida digna en un mundo cambiante. El jurista contemporáneo debe de estar preparado para enfrentar esta complejidad con pensamiento crítico, interdisciplinario y ético. Entonces llegamos al cierre de este recorrido por la historia del derecho con la certeza de que las normas jurídicas pues no son entes abstractos ni neutros. Vienen a ser el reflejo de los valores, de las luchas, de la estructura del poder y de las necesidades de cada época. Que estudiemos nosotros la historia del derecho va a ser para entender que el derecho es ante todo un producto histórico y cultural en constante evolución. Si tienen alguna pregunta, es momento de hacerla y si no, nos vemos la siguiente clase a la misma hora.